Bueno, buenas tardes, Israel. Vamos a comenzar con el tema es como relacionado a lo nuevo, lo novedoso en el arte. Entonces, nuestra primera pregunta es como, para ti, ¿qué es lo nuevo en el arte contemporáneo, México y el mundo? Yo creo que lo nuevo es, como siempre, la capacidad multidisciplinaria o interdisciplinaria que se puede desarrollar en cada uno de los campos que más o menos ya están como establecidos, ¿no? No sé, cuando alguien trabaja con ciertos materiales escultóricos, pero además utiliza el video, utiliza el sonido, utiliza los nuevos medios, o cuando alguien del sonido recurre a otros soportes como puede ser, no sé, la impresión o el texto o las acciones, ¿no? Lo que llaman también las esculturas vivas. Para mí la intersección de las materias y los formatos entre los campos es como lo novedoso. Lo novedoso no en el sentido de lo más vanguardista, pero sí lo más interesante en términos de la libertad de creación y de ir justamente de un campo hacia otro, ¿no? Porque si vamos a algo específico como novedoso y vanguardista, pues sería hablar de nuevas tecnologías. Sin embargo, pues no sé, el desarrollar, por ejemplo, un proyecto para web o una programación o un robot no necesariamente es tampoco lo más novedoso, aunque tenga que ver con tecnología de punta. Entonces yo creo que más bien lo novedoso, al menos a mí, me resulta esta capacidad de ir de un lado para otro sin tapujo alguno, ¿no? Dentro de la creación artística. Ok, perfecto. A ver, la que sigue. ¿Qué es lo nuevo en tu trabajo? ¿Como en tu producción? Bueno, pues justamente la posibilidad de trabajar en distintos territorios, a pesar de que el eje central sea el sonido, pero no necesariamente el sonido como una materia prima todo el tiempo, sino, por ejemplo, he hecho piezas últimamente que son textos tal cual, interviniendo, por ejemplo, paredes, en las que este texto evidentemente tiene que ver algo con el sonido, desde un punto de vista filosófico, poético, literario, pero no necesariamente está presente el sonido. En mi trabajo creo que lo novedoso para mí ha sido llevar el sonido a otros territorios o a otros formatos sin que necesariamente la pieza se escuche, sin que necesariamente sea audible. Ok, oye, ¿cómo insertas o negocias para presentar tus trabajos más novedosos? Pues trato de estar en comunicación más o menos constante con, pues además de con otros artistas, con curadores o con gente de distintos espacios, y más que hacer propuestas formales, aunque en algunos casos sí las hago, siempre es más bien como platicar ciertas ideas de proyectos que pueden realizarse a futuro y que a partir de ahí pues puede salir después alguna invitación o alguna colaboración. Es decir, no necesariamente todo se hace en un marco formal, ¿no? Sino que muchas veces el compartir ideas va derivando diálogos que a la postre se pueden manifestar ya directamente en proyectos, pero hay que estar conscientes de que muchas veces es también de una forma desinteresada y que también se comparte esta información para aprender de ella, para recibir la opinión y la crítica de los demás. Entonces, es la forma en que yo me mantengo en comunicación y que después salen algunos proyectos. Okay. A ver, ¿las nuevas técnicas ofrecen otro tipo de interacción con el público? Pues yo creo que no necesariamente, porque si bien hay, por ejemplo, dentro del arte y la tecnología, ciertas obras que se pueden considerar como de interacción, en realidad las personas hacen pues una mínima convivencia o interferencia con estas obras, ¿no? O muchas veces sí interfieren las personas, pero no, pues no hay mayores, pues no hay mayor, ¿cómo se puede decir? Impacto en la pieza. Entonces, yo creo que sigue siendo un territorio muy cuestionable el de la interacción con el público. Es decir, si una pieza ya está finalizada y el público es solamente un espectador, a veces creo que participa más en el sentido de la reflexión que puede haber en torno a esta, que en una obra, por ejemplo, no sé, que hay un robot o que hay sensores y que los sensores
responden a partir de los movimientos de la persona. Entonces, yo en lo personal creo que sigue siendo un territorio flotante, ¿no? El acercamiento del público a las obras que aparentemente invitan a interactuar. Ok, oye, y en cuanto al público, ¿qué tipo de público se interesa por tu obra? Pues todo tipo de públicos, sobre todo ligados al arte contemporáneo, obviamente, pero desde un lenguaje abierto pues a los distintos soportes. Si bien mi trabajo parte una vez más de lo sonoro, cada vez va logrando mayor comunicación con gente de otros territorios, como puede ser las acciones, performance, por supuesto el video, que es algo de lo que más trabajo. En fin, yo creo que de hecho hay un público muy abierto. Una de las posibilidades que ofrece el arte contemporáneo es justamente la diversidad de lenguajes y de soportes, y entonces creo que ahí se inserta mi trabajo y afortunadamente tiene la posibilidad de llegar pues a diferentes públicos. ¿Puedes hablarnos sobre tu discurso como artista y si consideras que este propone algo nuevo? No, yo no creo que propone nada nuevo. Lo que propone es utilizar el sonido como una guía que nos conduzca a cierto tipo de reflexiones en torno a nuestros días, a nuestra cotidianidad y lo que vivimos como individuos, tanto como individuos como colectivos, ¿no? O como una comunidad o como una ciudadanía, etcétera. Ese es básicamente mi discurso, utilizar el sonido como un medio para poder leer, criticar y o entender el mundo que nos rodea, ¿no? En el contexto en el que nos desarrollamos. No creo que sea nuevo, sin embargo, para mí siempre es nuevo en el sentido de que es lo suficientemente potente pues para motivarme a producir y a investigar justamente de este mundo que nos rodea a partir del sonido. Oye, y bueno, ¿consideras que el término multimedia sigue siendo novedoso? No, para nada. Creo que es pertinente, es muy pertinente, pero no novedoso, ¿no? Además de que resulta bastante confuso, porque uno pensaría que multimedia, pues bueno, es el acceder a diferentes medios o a una interminable lista de medios. Sin embargo, después te das cuenta de que está más enfocada a procesos tecnológicos. Sinceramente creo que es muy confusa y que no es necesariamente novedosa, pero sí es pertinente. Es decir, su función sigue siendo vital. Oye, y hablando de tecnologías, ¿cómo las aplicas a tu trabajo? Bueno, casi todo el tiempo trabajo con tecnología, ya que la base de gran parte de mi trabajo tiene que ver con grabaciones de campo, de sonido, y desde ahí estoy haciendo uso de la tecnología, ¿no? Desde grabadoras portátiles, después procesos en la computadora, y cuando muestro mis obras tiene que haber reproductores de sonido, reproductores de video, o sea, es decir, casi todo el tiempo hay una relación con la tecnología, y es ahí donde insisto sobre la pertinencia de hablar sobre nuevos medios o multimedia. Es decir, en mi caso la tecnología está presente casi todo el tiempo, pero a su vez no es una reflexión per se sobre la tecnología, ni es una innovación sobre la tecnología. Es decir, la tecnología es mi herramienta, pero no es mi materia de estudio principal. Okay. Oye, ¿y por qué te inclinas hacia este tipo de medios como expresión artística? Porque desde niño tengo gran gusto por la música, entonces básicamente desde adolescente soy un melómano, y para mí cuando empecé a crear lo más natural fue comenzar a hacerlo con el sonido. Entonces es por eso que más que una enorme reflexión en mi vida ha sido lo más natural el relacionarme con el sonido, con la música, y cómo llegar a esto, pues a través de la tecnología. Okay. Oye, ¿cuál crees que es el parámetro de las instituciones mexicanas de arte para catalogar lo nuevo? Pues yo creo que sobre todo si las obras tienen relación con la tecnología, lo cual no es que esté bien o esté mal, pero creo que cuando los trabajos involucran de alguna forma a la tecnología, ya sea explorándola de lleno o simplemente como un soporte,
como una herramienta, como lo mencionaba en mi trabajo, creo que de alguna forma llama la atención para que las instituciones lo cataloguen como algo novedoso. ¿Qué es lo nuevo que consideras necesario encontrar en el arte contemporáneo para que sea considerado como nuevo en cuanto a discurso, técnica o medio? Pues es que realmente no he encontrado nada nuevo desde que lo estudio de manera seria. Por ejemplo, a mí me parece muy novedoso, más que novedoso me parece muy potente, convulsivo el trabajo de Tino Sehgal. Y Tino Sehgal no tiene nada que ver en sus ejecuciones con ninguna computadora, entonces creo que más bien pensaría en la disolvencia, una vez más, de formatos y de la relación con la tecnología, es decir, que la tecnología quede abierta a ser utilizada o no, y la mezcla de los campos, creo que me hablaría más de algo nuevo o de algo actual que incluso del uso más fuerte de la tecnología. ¿Cuál crees que es el futuro de las propuestas artísticas que involucran nuevos medios en el contexto actual mexicano? ¿El futuro de qué? Perdón, no escuché bien. El futuro de las propuestas artísticas que involucran nuevos medios en el contexto actual mexicano. Pues yo creo que seguirá siendo hacer funcionar la tecnología junto con otros campos, porque a pesar de que el área de multimedia, o sea, hay un centro multimedia en el país y hay un buen nivel y hay talleres, hay exposiciones, hay presupuestos, etcétera. Creo que aún así no ha habido, pues como, no sé cómo expresarlo, es decir, no ha habido o no es tan evidente que haya una gran cantidad de personas trabajando en este campo. O sea, sí la hay, pero no es algo que sea explosivo, no es algo que sea ni mucho menos masivo. Entonces, creo que se seguirá utilizando la tecnología para generar una empatía con otros campos, más que generar un super frente colectivo especializado en multimedia. Creo que por ahí va, o sea, seguir explorando estos medios, cómo funcionan en otras áreas. Por ejemplo, se ha dado mucho con la danza. O sea, mucha gente de multimedia trabaja muchísimo con la danza, o sea, porque ahí han podido explorar los sensores, el movimiento, el contacto. Entonces, creo que se va a seguir explorando cómo funcionan el uso de la tecnología con otros campos antes de generar un enorme territorio de creación que se quede exclusivamente en el uso de la tecnología. Oye, y con respecto a tu instalación, Methods, ¿qué fue lo que te motivó para hacer esta pieza? ¿De cuál pieza, perdón? Methods. La que es En la el que hiciste 2012. para Berlín, me parece. Sí, son 4 monitores. Esa pieza lo que me interesó fue buscar analogías tanto en el movimiento del cuerpo humano como el movimiento de las máquinas y a su vez la sonoridad que representa este movimiento del cuerpo y este movimiento de las máquinas. Entonces lo que hice fue grabar tanto a personas realizando su oficio como máquinas desarrollando su actividad en México y en Alemania. Entonces básicamente era pues buscar esas diferencias y analogías entre el cuerpo y la máquina a través de 4 televisores que a su vez pues tienen el sonido, ¿no? de estas actividades. De forma adyacente, la pieza, como todo el tiempo está variando la reproducción de los 4 canales, pues va generando como una pista sonora diferente. Entonces digamos que también tenía ya como un guiño de experimentación sonora, el que la pieza auditiva se va reconstruyendo todo el tiempo, ¿no? O sea, nunca tienes la misma combinación de las 4 imágenes y los 4 sonidos. Pero bueno, el cuerpo principal de la obra era esta exploración de analogías y diferencias entre las mismas actividades desarrolladas por el cuerpo humano o por una máquina. Si me dejan hacer una pregunta, me da mucha curiosidad saber cómo fue tu experiencia para esta residencia en Berlín y de qué forma el contexto influyó en la realización de este proyecto.
fue un proceso muy interesante porque yo estaba viviendo antes en Guadalajara, que es donde crecí, donde he vivido más tiempo, pero básicamente estaba internado por completo en un proceso que es observar y escuchar cómo la ciudad se va transformando a partir de la delincuencia organizada, básicamente del narcotráfico. Entonces, mis últimos trabajos de alguna manera investigaron o fueron un espejo de esto. ¿Por qué? Pues porque a 2 calles de donde yo vivo hubo granadazos, porque hubo decenas de asesinatos cerca de mí, cerca de mi familia. Entonces esto de alguna manera estaba presente en mis obras que hice durante 2011 y la primera parte de 2012. Después voy a Alemania, es una residencia que otorga grandes facilidades de producción y para vivir. Y entonces tengo un choque muy fuerte en el sentido de que ya no tengo esta cotidianidad que me, ¿cómo se puede decir? Pues me va como insertando, me va como guiando en qué producir. Entonces lo que hice en Alemania fue básicamente volver a algo que es la holgazanería, la vagancia y el no hacer, entre comillas, nada, o sea, el no tener algo premeditado que producir, y entonces fijar interés, fijar la vista y el oído en pequeños detalles de la cotidianidad que nos pueden ser pues, poco interesantes, pero que detrás de ellos también se esconden otro tipo de temas. Entonces digamos que fue como una pausa en mi proceso de producción en el que pude explorar pues detalles minúsculos de la cotidianidad, pero que a su vez pues forman parte de la forma de vida en países como en Alemania, ¿no? Que son bastante distintos a esta presión social en la que vivimos muy fuerte en México a toda hora. Y bueno, ya para... Y ahora, perdón, ¿sí? En mi regreso a México, pues es curioso porque retorno como pues esta línea en la que tienes que estar todo el tiempo, digamos, atento a cada uno de tus pasos en la ciudad, y entonces vuelve otra vez como preocupaciones o temas que estaba explorando, pero a su vez con el conocimiento y la experiencia de haber aprendido muchas cosas en torno a otros temas y a otros acercamientos a la producción artística en Europa. Otra pregunta también que me surge es, ¿cuáles crees que sean las diferencias que más sobresalgan en tu experiencia entre la concepción de lo nuevo en el arte en México y la concepción de lo nuevo en el arte en una ciudad como Berlín, en un país como Alemania? Bueno, en Europa y específicamente en Alemania los campos están muy separados. Es decir, yo veo como 2 rutas. Por una parte están las áreas especializadas, por ejemplo, nuevas tecnologías, arte sonoro, sobre todo estas 2, o sea, como robótica, multimedia, y por otra parte arte sonoro, que allá están muy separadas del ámbito general del arte contemporáneo. Aunque el arte contemporáneo a su vez incluye los nuevos medios, la robótica, multimedia y también el arte sonoro. Pero creo que es muy importante la actitud que plantean los artistas en decidir de alguna manera en qué frente están, por así decirlo, ¿no? Pongamos entre comillas la palabra frente. Es decir, hay muchos artistas que dentro de un ámbito amplio del arte contemporáneo, creo que es mi caso, utilizamos sonido o tecnología, pero no necesariamente nos encerramos en la etiqueta de artista sonoro o videoartista, por ejemplo, esa es otra. Y por otro lado, existen los artistas sonoros que todo el tiempo giran más en torno a un circuito del sonido, de la experimentación auditiva, etc. En cuanto al campo del arte contemporáneo en general, es muy abierto y, por ejemplo, etiquetas como arte sonoro y videoarte incluso casi no son utilizadas, porque más bien lo que se hace es como utilizar el sonido en tus piezas sin que tú te autodeclares un artista sonoro. No sé si me explico. O el video, por ejemplo. La etiqueta de videoarte se usa todavía un poco en México, en España, pero por ejemplo en países como Austria, Alemania, Suiza, Polonia, es inaudito casi que haya una exposición de videoarte, porque en realidad la gran mayoría de artistas contemporáneos han sumado el video como uno de los soportes que utilizan en su práctica creativa, sin que se conviertan en videoastas o cineastas. Entonces,
Eso es lo que me quedó muy claro a mí, como que el uso de distintos soportes es bastante afortunado en muchos artistas de nuestra generación o un poco más grandes en la actualidad, tanto en Europa como en otras partes del mundo. Y cada vez el artista se une menos a estos frentes como un poquito más, no cerrados, pero un poco más bravíos, ¿no? De autodefensa del formato, ¿no? Ya sea el sonido, el video, la acción, el performance, ¿no? O sea, como que cada vez más pues, importa menos si dominas incluso uno de estos campos. Lo importante es tener una buena asesoría en ese campo de gente que a lo mejor sabe más que tú, pero que tú puedas sumar esta práctica o este formato a tu práctica. Oye, bueno, ahora que hablas como de la manufactura, por así decirlo, según, Avelina Lesper, que la manufactura es lo que crea la obra artística, ¿cómo te posicionas ante ese argumento? Sí, por supuesto que hay que trabajar con gente que sepa mucho más que uno cuando es un campo, una materia que uno, pues, no sé si decir desconozca, pero pues que no eres, pues avanzado en ese territorio. Es decir, yo francamente no entiendo por qué yo no podría hacer una escultura. O sea, yo tengo cero práctica en la escultura, pero si pretendo hacer una, creo que es importante formarse dentro de ese campo, conocer ciertas particularidades, pero después en la ejecución, pues probablemente no ni siquiera sea mi objetivo, sino que a lo mejor soy un inepto en el uso de estos materiales, ¿no? Entonces, es una alternativa bastante interesante el hecho de poder recurrir a quien sí la domina y que pueda apoyarte en ese sentido. Es decir, para mí el tabú de la maquila es un asunto pues tan absurdo como el seguir evaluando evaluando qué es o no, o qué no es arte contemporáneo, o qué es pertinente o no dentro del arte contemporáneo. Es obvio que ante las grandes posibilidades que uno tiene hoy en día, no vas a ser conocedor de todas estas, pero ¿por qué no usarlas a tu favor? Entonces yo considero que sí es importante el creer que podemos apoyarnos en gente que está más preparada que nosotros en ciertos campos para poder explorarlos. Perfecto, pues. Muchísimas gracias, Israel. Esperamos verte acá en Puebla en la universidad. Sí, muchas gracias a ustedes. Y sí espero verlos por allá pronto, a ver qué armo ahí con Ivano. Bueno, y también que ustedes vengan a México, ahí tenemos un montón de proyectos que están por venirse. Perfecto, pues gracias. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Ahí agréguenme en el Facebook para estar ahí en contacto, Israel. Perfecto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hola, pues un abrazote. Igual, Bye. que estés bien, hasta luego. Bye, estén bien, bye.